Bienvenidos a un capítulo más de este podcast llamado Sentencias. El día de hoy tenemos el placer de que nos acompañe el licenciado Luis Carlos Maldonado Lazos. Es un abogado litigante con más de 23 años de experiencia, pues todo en este tema de la litigada. Ha hecho doctorado y maestría en la Universidad Autónoma de Nuevo León, cursos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también ha tomado cursos de Derecho en el extranjero, en Italia. Y pues el día de hoy nos va a platicar una sentencia sumamente interesante. Licenciado Luis Carlos, un placer que nos acompañe. Licenciado Daniel. Muchas gracias, Mariana. Pues el asunto está muy interesante. Primero que nada, gracias, licenciado. Pues sabemos que es un tema complicado, que nos des tanto, que hagas espacio para nosotros, pero agradecidos con tu oportunidad de tenerte aquí. Y el asunto es un tema muy interesante, yo ya me estaba emocionando, iba directo al asunto. Es que es muy emocionante porque resuelve es como una especie de pregunta jurídica de muchos años, ¿no? Y no resuelve como tal, sino le da la admisión para que se pueda discutir después en el fondo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quien admite el recurso, pues es la ponencia del ministro Carrancá. Y está interesante porque es ese debate de qué es una aseguradora. Si la aseguradora como una institución privada, pues claro que es privado, pero nomás que hace cosas generales y pareciera que es autoridad a veces, y entonces eso es lo que se va a resolver en el asunto. Obviamente esta es la admisión, todavía no se falla el asunto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tendremos que esperar a que esa segunda parte llegue. Pero primero que nada, pues cuéntanos de qué se trata el asunto, qué póliza era, pues quiénes son las víctimas, los afectados. Cuéntanos, licenciado. Muchas gracias por la invitación a ambos. Se trata de un asunto de unos padres de familia que cuentan con un seguro de gastos médicos. Tienen un niño, pero este niño tiene una condición, tiene síndrome de Down, y lo tratan de ingresar a la póliza haciendo los trámites necesarios para ello. Y la aseguradora niega la admisión de esa cobertura a este niño, aduciendo cuestiones, digamos, que tiene padecimientos previos y demás, cosa que es, pues, obviamente inaudito. Contra ese tipo de resolución, los padres incoan el juicio de amparo, aduciendo que se violan sus derechos a la salud y que se está discriminando a su hijo. El juez de entrada desecha la demanda de amparo, aduciendo que no es un acto de autoridad porque pues, las aseguradoras de entrada son empresas de carácter privado, que tienen una relación, digamos, bilateral, digamos, de coordinación, y que no hay subordinación, y desecha la demanda. Si me permite una interrupción, para que la gente lo pueda entender, ¿cuándo sí procede un amparo? ¿Contra de qué? ¿Y quiénes sí podrían ser considerados autoridad? Y en este caso, ¿quién? Claro. Bueno, un amparo procede contra actos de autoridad. Ahora, las autoridades generalmente hacen actos de autoridad y los particulares generalmente no hacen actos de autoridad. O sea, digamos, el juicio de amparo procede se tiene que analizar el acto en sí, no tanto si es o no una autoridad. Entonces, de entrada, digamos, ¿y un acto de autoridad qué quiere decir? Quiere decir un acto que crea, modifica, transfiere derechos y obligaciones, y que está en ley ese poder para modificar esas situaciones jurídicas. Entonces, generalmente la autoridad tiene el poder de imperio y por eso generalmente procede el amparo contra ello. Pero existen casos en donde los particulares, la ley les autoriza a realizar cierto tipo de actos y pueden afectar derechos. Entonces, en el caso concreto, digamos, el juez de distrito desecha la demanda y los padres recurren ante el tribunal colegiado, pero el tribunal colegiado declina competencia y lo manda a la Suprema Corte por ser un asunto de interés y trascendencia. Entonces,
La Corte, analizando el caso, dice, bueno, hay varios factores. Uno, de entrada, las aseguradoras son pues instituciones de carácter privado y de entrada pues, parecería que no es un acto de autoridad. Pero confluyen aquí varios factores. El tema de la salud, que es un servicio público del Estado hacia los particulares, y el tema de los derechos humanos y el tema de la discriminación. Entonces, aquí un paréntesis, sí. El tema de la salud. ¿Por qué se trae el tema de la salud? Si digamos, pues un seguro, pues lo que hace es, pues que cuando se enferma, pues vas y te atiendes y eso. Claro. Pero dices, el tema de la salud del Estado. Sí. ¿Cuál es el equivalente entonces, o por qué lo trae así la Corte? Porque es el tema de la salud. Todo el sistema de salud es obligación del Estado. Y al dárselo, digamos que a los privados, pues se está como dando una especie de licencia. Entonces, así se lo trae la Corte como para decir, oye, pues aquí no estamos nada más contra un contrato de seguro en donde dos particulares se ponen de acuerdo, sino que hay cosas todavía de derechos sensibles, humanos y el tema de la salud. Y también es un niño, es una niña, un niño. Es un niño. Es un niño. Sí. ¿Y por qué también lo trae la Corte? Aunque dijéramos, bueno, quien contrata es el papá y el beneficiario pues es el hijo, pero ¿por qué lo trae y hace una referencia sobre estos dos aspectos? Sí, bueno, hay que recordar que existen funciones del Estado en donde, digamos que son funciones básicas como la seguridad, la salud, la educación y demás. Pero en ocasiones el propio Estado otorga a ciertos particulares cierta autorización para que presten esos servicios, como la educación, como la salud, pero el Estado sigue siendo el titular. O sea, sí hay una autorización para que lo presten, pero el Estado conserva su función originaria. Como la educación, las escuelas privadas es un caso Igual. muy parecido. Entonces, es lo mismo. Aquí en el tema de la salud es igual. O sea, conserva el Estado su potestad y su función de prestar el servicio de salud, pero, digamos, otorga licencia y autorización a los particulares para que, y en el caso concreto a las aseguradoras, para que auxilien a la población para que tengan una salvaguarda en caso de tener alguna enfermedad, padecimiento o algo, pues puedan acceder a algún servicio. Entonces, es ahí donde confluye el tema de la libertad contractual para el tema de la función pública, que es el de la salud. Entonces, se le conoce el concepto como longa manus, digamos, un latinismo, pero pues es la mano extensa del Estado a través de los particulares, mediante los cuales pues, puede prestar diversos servicios, y también se ven otro tipo de servicios como la electricidad y otros, ¿no? Pero el Estado conserva su rectoría. Entonces, en este caso, la Corte hace ese análisis y dice, bueno, si bien es cierto, de entrada es una institución privada, es una libertad contractual, pero después desarrolla el argumento de decir, bueno, pues es el servicio a la salud y yo no, como Estado, no puedo de entrada decir es un acto de particulares. Entonces, y el tema de la discriminación, que también es muy, muy interesante. Tanto el Estado como los particulares son sujetos y, digamos, pueden cometer actos discriminatorios. O sea, no nada más las autoridades. Claro. También los particulares. Entonces, la Corte hace ese análisis de decir, bueno, no solamente las autoridades pueden hacerlo, también los particulares. Y en este caso se ve reflejado perfectamente, ¿no? Y la autoridad debe de velar porque esto no pase entre autoridad y gobernado y particulares y gobernado. Así es. O sea, que el Estado debe velar que no haya violación de derechos humanos de entrada de ningún tipo, del propio Estado o de los propios particulares. No puede dejar en indefensión a los particulares cuando otro particular viola derechos. Entonces, en este caso se ve perfectamente delineado ese punto. Después viene el tema del amparo en sí mismo y de toda la técnica del amparo, ¿no? Por decir, en este caso, para que quede muy clara, también digamos que es una sentencia, solamente pues admitirá el amparo a revisarlo.
todavía no se resuelve qué es la aseguradora para fines sobre el amparo. Y el amparo, como bien ya lo respondieron ustedes, pues es una cuestión de que ellos hacen funciones de autoridad y una de ellas pues es la salud, pero eso todavía falta para que se resuelva. En la ponencia solamente admite el recurso, pero al final son casos similares y platicamos a través de cámaras, CFE, Agua y Drenaje, que son autoridades estatales que tienen funciones de particular porque pues brindan el servicio de energía eléctrica, no más que la energía eléctrica pues es un derecho humano, y entonces pues eso no es un contrato de coordinación, así se llaman los contratos cuando son entre particulares, es una coordinación. Aquí pareciera que sí hay subordinación o una cuestión distinta por ser autoridad, porque al final CFE te corta la luz y pues no hay manera que alguien más te la ponga, ¿no? Entonces pareciera que sí es un acto de autoridad. Pero bueno, este debate está muy interesante. Cuéntanos también, sabemos que andas en campaña, sabemos que estás contendiendo. ¿Cómo has sentido? ¿En qué distrito estás? Cuéntanos un poco, platícanos a la audiencia. Pues muy bien, estoy en el distrito 2 para magistrado en materia civil por el distrito 2. Y ha sido muy gratificante estar en contacto con las personas, conociendo su parecer sobre el proceso. De alguna manera también conocer cuáles son sus dudas sobre pues, el Poder Judicial. Es la primera vez que se va a elegir al Poder Judicial Federal. En algunas ocasiones nos hemos topado con que no saben realmente cuáles son los cargos que se van a hacer, y es interesante el diálogo que se ha entablado con ellos, porque yo creo que va a ser muy beneficioso para todos, tanto para los candidatos como para la propia población, el hecho de conocer más al Poder Judicial. Al final de cuentas es un poder del Estado, el tercer poder. Hasta antes de esto era menos conocido que los otros dos, se percibía como alejado y demás, y yo creo que este proceso ha traído como más involucramiento de la sociedad, de qué hace un juez, qué hace un magistrado, qué hace un ministro, qué ven. Entonces, al final de cuentas, yo creo que es algo que nos va a beneficiar bastante. Entonces, yo me he sentido, en ese sentido, muy, muy contento de estar en conversación, porque la conversación, al final de cuentas, es parte de una sociedad, aparte de una sociedad que al final de cuentas pues es la polis, ¿no? La polis desde los griegos, pues al fin, es parte de la cosa común, ¿no? Entonces yo creo que es muy beneficioso para todos. Como abogado litigante que acude a la autoridad a reclamar justicia en algún asunto, ¿qué tipo de fallas o áreas de oportunidad ha encontrado en la autoridad jurisdiccional que pueda decir: yo como litigante ya lo he vivido y creo que se puede mejorar esto? Yo creería que una de las fallas es de alguna manera tratar algunos casos como muy mecanizados, o sea, es decir, entiendo la carga de trabajo de los tribunales, es muchísimo, eso lo conozco y lo sé, pero de alguna manera creo que esa mecanización a veces deja de lado el caso concreto. Entonces, si llego a ser electo, ver los casos uno por uno. Obviamente, eso implicará ser mucho más cuidadoso en la rapidez, y porque la carga de trabajo va a existir y no podemos frenar el principio de expedientes de la justicia. Entonces, pero tratar cada caso como único, yo creo que es un sentido muy importante que cada juzgador debe tener, y no mecanizarlos, porque al final de cuentas dentro de cada expediente pues hay una familia, una persona, una vida, hay una problemática que vienen a pedirte justicia. Entonces, ¿qué es el principal servicio público del Estado? Ese es el primario, digo, junto con la seguridad, obviamente, pero son los primarios. No es ni la salud ni la educación, son las primeras razones del Estado, la seguridad y la justicia. Entonces, creo que es muy importante el que la justicia sea lo más eficiente posible, lo más cercana posible al ciudadano.
Entonces, yo creería que ese es uno de los puntos en los cuales yo me enfocaría, tratar cada caso como único y además utilizar todo tipo de tecnologías. Hoy por hoy la inteligencia artificial nos otorga muchas herramientas. ¿Cuáles? Pues obviamente el procesamiento de información es brutal, es rapidísimo. Nos puede ayudar mucho a encontrar problemáticas dentro de expedientes muy grandes, donde a veces pues la carga de trabajo, el propio agotamiento mental de un secretario que es el que proyecta hacia el juez, el magistrado, y nos puede ayudar, obviamente regulada, obviamente supervisada, pero yo creo que hay que aprovecharla. Obviamente tampoco podemos dejarle a una inteligencia artificial una sentencia, o sea, decidir sobre los derechos de una persona, porque al final de cuentas una inteligencia artificial es artificial, o sea, no es una persona. Entonces, ¿por qué? Porque no siente, porque no vive, no tiene experiencias, no tiene capacidad de reevaluar sus valores o reevaluar sus ideas. Entonces, eso es parte de una sentencia, pero todo el procesamiento de información, de decir, ¿cuál es el problema? A ver, resumen este problema y obviamente si quieres consultarlo, aquí está y aquí está. ¿Cuáles son las pruebas? Son estas. ¿Qué se dijo? Todo eso se puede aprovechar perfectamente bien. Y ahora sí, un juzgador, con todos sus conocimientos, experiencia ética, capacidad argumentativa, por supuesto que va a mejorar demasiado la justicia y la rapidez de la justicia. Ok, pues para que le quede muy claro a la audiencia, boleta, número, Sí. el circuito judicial, ¿dónde estás? Yo estoy en el circuito 4, en el distrito 2. La boleta es la rosa, la que se refiere a magistrados, y yo soy el número 21. Número 21. Entonces, hazles una invitación a toda la audiencia que nos ve para este próximo 1 de junio. Pues el 1 de junio, amigos, yo los invito a votar, a ejercer su derecho, que al final de cuentas es la herramienta mediante la cual todos los ciudadanos pueden quitar y pueden poner gobernantes, en este caso jueces y magistrados y ministros, y yo los invitaría a ejercer su derecho. Este 1 de junio, vota 21. Pues, Mariana, comentarios finales. Excelente participación, una sentencia muy interesante y sus propuestas e ideas como candidato a magistrado pues también me parecieron muy buenas para que si a ustedes como a mí también me gustaron, les gustan las propuestas y las ideas y criterios del licenciado, pues este 1 de junio salgan y voten por el candidato que más les parezca el idóneo. A todos los que nos escucharon, nos vieron, muchas gracias por su atención y nos vemos a la próxima.